Hay un cansancio que pocas personas saben explicar porque no se ve en el cuerpo, no aparece en fotografías, no deja cicatrices visibles y aún así desgasta más que cualquier trabajo físico. Un agotamiento silencioso que nace cuando te das cuenta de que has pasado demasiados años reaccionando a todo. Reaccionando a palabras que te hirieron, a personas que te decepcionaron, a situaciones que no salieron como esperabas, reaccionando a críticas, al rechazo, al desprecio, al caos, como si tu paz estuviera siempre en manos de alguien más, como si bastara una sola mirada equivocada, un comentario desafortunado o una actitud ajena para cambiar completamente tu estado emocional. Y quizá no quieras admitirlo, pero existe una parte de ti que ya está cansada de vivir así. Cansada de sentir que por más que intentas mantenerte fuerte, siempre hay algo que termina rompiendo tu equilibrio. Como si la tranquilidad fuera algo frágil que cualquier persona pudiera destruir en cuestión de segundos. Porque piensa por un instante en esto. ¿Cuántas veces prometiste mantener la calma y terminaste diciendo cosas de las que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces reaccionaste desde el enojo, creyendo que estabas defendiéndote, cuando en realidad solo estabas entregando tu energía? ¿Cuántas noches has pasado reviviendo discusiones en tu mente, imaginando respuestas mejores, respuestas más inteligentes, respuestas más frías, mientras el silencio de tu habitación te recuerda que otra vez perdiste una batalla contra tus propias emociones? Y lo más doloroso de todo no es lo que otros hacen contigo, sino darte cuenta de que muchas veces eres tú mismo quien termina destruyendo su paz al permitir que todo tenga permiso de entrar en su mente. Pero quiero decirte algo importante, y quiero que escuches esto como si fuera un mensaje que llegó exactamente en el momento correcto de tu vida, porque quizás durante demasiado tiempo has creído que vivir en calma depende de que las personas cambien, de que el mundo sea más justo, de que las circunstancias mejoren, de que los problemas desaparezcan, cuando la verdad es mucho más incómoda y al mismo tiempo mucho más liberadora. La paz verdadera jamás llega cuando el exterior finalmente se ordena. La paz aparece el día en que aprendes a permanecer firme incluso cuando el exterior se vuelve un caos. El día en que descubres que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes entrenarte para que nada tenga el poder de destruirte por dentro. Y eso fue precisamente lo que descubrieron algunos de los hombres más fuertes emocionalmente que han existido. Hombres que no vivieron en tiempos fáciles ni cómodos, hombres rodeados de guerras, enfermedades, traiciones, injusticias, pérdidas y caos constante. Y aún así lograron algo que hoy parece imposible para muchos. Aprendieron a dominarse a sí mismos cuando todo alrededor parecía desmoronarse, porque comprendieron una verdad que muy pocos entienden. Quien no controla su mente termina siendo controlado por cualquier circunstancia. Los antiguos estoicos no entrenaban su carácter para verse sabios, entrenaban su mente para sobrevivir espiritualmente a la vida. Entendían que una persona que reacciona a todo vive encadenada a todo, encadenada a opiniones ajenas, a emociones pasajeras, a impulsos momentáneos, al ego, al miedo, a la necesidad desesperada de tener razón. Y por eso desarrollaron principios que no solo les permitieron resistir el caos, sino caminar dentro de él con una calma tan poderosa que parecía imposible romperlos. Y quizás hoy tú estás aquí precisamente porque dentro de ti existe un cansancio profundo, un cansancio de pelear guerras innecesarias, de responder impulsivamente, de sentir que todo te afecta más de lo que debería, cansado de reaccionar desde heridas que aún no sanan, cansado de permitir que algo tan pequeño tenga consecuencias tan grandes en tu paz interior. Y si eso es cierto, entonces quiero pedirte algo antes de continuar, porque este video no es para quien quiere entretenimiento rápido. Este mensaje es para quien de verdad está listo para reconstruirse desde dentro. Así que si has decidido dejar de vivir esclavo de tus emociones y comenzar a entrenar una mente más fuerte, más serena y más libre,
Suscríbete ahora mismo a esta comunidad, porque aquí no venimos a alimentar el ruido. Aquí venimos a aprender a vivir con propósito, disciplina emocional y fortaleza interior. Y además quiero proponerte algo que puede convertirse en un antes y un después en tu vida. Quédate hasta el final, y si alguna parte de este mensaje despierta algo dentro de ti, escribe en los comentarios esta frase: hoy recupero el control de mi mente. Porque a veces una decisión empieza con una simple declaración. Y ahora escucha esto con atención, porque el primer gran cambio ocurre cuando comprendes algo que nadie te enseñó, porque existe una verdad incómoda que la mayoría descubre demasiado tarde, y es que muchas de las batallas que hoy consumen tu energía nunca comenzaron realmente afuera, comenzaron dentro de ti, comenzaron en la interpretación que hiciste de una mirada, de un silencio, de una palabra pronunciada con frialdad. Comenzaron en ese instante diminuto donde alguien hizo algo y tu mente decidió convertirlo en una amenaza, una ofensa o una declaración de guerra emocional. Y aunque resulte difícil aceptarlo, muchas veces no es lo que sucede lo que destruye tu calma, sino la manera en la que permites que eso ocupe espacio dentro de tu cabeza, hasta convertirse en una tormenta imposible de ignorar. Porque hay personas que viven exactamente los mismos problemas que tú y aún así permanecen serenas, mientras otras se derrumban por cosas aparentemente pequeñas. Y esa diferencia no tiene que ver con suerte ni con personalidad, tiene que ver con entrenamiento interior. Piensa por un momento en todas las veces que reaccionaste de inmediato, en aquellas discusiones donde sentiste que necesitabas responder para defender tu dignidad, en esos mensajes escritos desde el impulso que luego hubieras querido borrar, en aquellas conversaciones donde levantaste la voz no porque realmente quisieras hacerlo, sino porque algo dentro de ti sintió que si no reaccionabas estabas perdiendo, como si permanecer en silencio fuera una señal de debilidad, como si no responder fuera equivalente a rendirse. Pero con el paso del tiempo uno descubre algo profundamente transformador, y es que muchas veces el verdadero poder no aparece cuando gritas más fuerte, sino cuando eres capaz de permanecer inmóvil mientras el caos intenta sacarte de tu centro. Porque cualquiera puede explotar, cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede devolver el golpe emocional, pero muy pocos tienen la fuerza mental necesaria para observar el conflicto sin convertirse en parte de él. Hay personas que creen que la calma es algo que algunos nacen teniendo y otros simplemente no, como si fuera un rasgo reservado para unos cuantos privilegiados, pero eso es una mentira peligrosa, porque la serenidad no es un regalo, es una construcción lenta, incómoda y profundamente disciplinada, una práctica silenciosa que se fortalece cada vez que eliges no responder desde la herida, cada vez que decides respirar antes de hablar, cada vez que renuncias al deseo desesperado de demostrar algo a quien ni siquiera tiene la capacidad de entenderte. Porque llega un momento en la vida donde descubres algo devastador y liberador al mismo tiempo. No todas las guerras merecen ser peleadas, no todas las personas merecen una explicación y no todos los conflictos merecen tu paz. Y aquí es donde comienza el primer gran cambio interior, porque uno de los secretos más poderosos para dejar de reaccionar no consiste en aprender a ganar discusiones, sino en aprender a retirarte emocionalmente sin abandonar tu dignidad. Aprender a desaparecer del conflicto sin necesidad de huir físicamente, desarrollar esa capacidad extraordinaria de hacer un paso atrás dentro de tu propia mente, mientras todo a tu alrededor intenta arrastrarte hacia el ruido, porque debes entender algo: cuando alguien te provoca, cuando busca herirte, cuando intenta alterarte, muchas veces no está buscando resolver algo contigo, está buscando que participes de su estado emocional. Quiere que entres en su frustración, en su rabia, en su caos, y el instante en que reaccionas impulsivamente, aunque parezca que estás ganando, en realidad has entregado el control. Imagínate esto por un instante: alguien te juzga, alguien levanta la voz, alguien lanza una frase cargada de desprecio, esperando verte perder el equilibrio, esperando ver tu reacción, esperando encontrar la satisfacción de comprobar que todavía tiene poder sobre tu estado emocional. Y justo ahí,
en ese momento exacto donde tu pecho comienza a tensarse, donde el corazón acelera su ritmo y el impulso de responder se vuelve casi insoportable, aparece una oportunidad que muy pocos saben reconocer, la oportunidad de hacer algo completamente distinto a lo que has hecho toda tu vida, la oportunidad de detenerte y observar, de mirar la escena desde fuera, como si fueras un espectador silencioso que contempla el comportamiento humano sin necesidad de participar inmediatamente en él. Porque cuando desarrollas esa distancia interior, sucede algo extraordinario. Comienzas a darte cuenta de que no eres tus emociones, no eres tu enojo, no eres esa necesidad urgente de defenderte, no eres la voz impulsiva que aparece dentro de tu cabeza diciéndote que debes responder ahora mismo. Descubres que existe una versión más sabia dentro de ti que puede observar todo eso sin obedecerlo. Una parte silenciosa, firme y profundamente consciente que entiende que reaccionar no siempre es fuerza y que muchas veces el silencio bien elegido contiene más poder que 1000 argumentos. Y quizás aquí alguien podría preguntarse, ¿pero acaso quedarme callado no significa permitir que me falten al respeto? ¿No significa verme débil frente a otros? Y esa pregunta nace porque hemos sido educados para creer que siempre debemos responder, defendernos, demostrar, convencer, ganar, imponernos, pero con los años aprendes algo que cambia completamente tu manera de vivir. Aprendes que hay una diferencia enorme entre poner límites y entrar en batallas innecesarias, porque una cosa es actuar desde la claridad y otra muy distinta reaccionar desde la herida. Una cosa es hablar desde la calma y otra muy distinta explotar porque tu ego sintió una amenaza. Meleasa, la verdadera fortaleza emocional, aparece el día en que ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. El día en que comprendes que tu valor no disminuye porque alguien no pueda verlo. El día en que entiendes que defender tu paz es más importante que ganar una discusión temporal. Porque hay victorias que parecen triunfos en el momento, pero se convierten en derrotas cuando llegas a casa con el alma cansada, la mente acelerada y el corazón lleno de resentimiento. Mientras que también existen silencios que parecen derrotas momentáneas, pero terminan convirtiéndose en una paz tan profunda que ningún argumento podría igualar. Y quiero preguntarte algo con absoluta honestidad, algo que quizá nadie te ha preguntado de esta manera antes. ¿Cuántas veces en tu vida reaccionaste simplemente porque no soportabas la sensación de quedarte quieto? ¿Cuántas veces respondiste no porque realmente fuera necesario, sino porque tu orgullo no toleraba el silencio? ¿Cuántas veces perdiste energía intentando corregir personas que no estaban dispuestas a escuchar? Porque si eres completamente sincero contigo mismo, probablemente descubrirás algo incómodo. Gran parte de tu agotamiento emocional no viene de lo que otros hacen, viene del desgaste de reaccionar constantemente a todo. Y si esto ya está resonando dentro de ti, quiero pedirte algo importante antes de seguir, porque este mensaje puede convertirse en una transformación real si lo decides. Así que escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Mi mente ya no será esclava del caos», porque desde este instante no estás escuchando solo palabras, estás comenzando un entrenamiento interior, un entrenamiento que puede cambiar tu manera de responder al mundo, tu manera de proteger tu paz y, sobre todo, tu manera de volver a encontrarte contigo mismo cuando todo alrededor intenta confundirte. Porque todavía no hemos llegado a una de las verdades más poderosas de todas, esa que separa a quienes viven dominados por sus emociones, de quienes aprenden a gobernarlas incluso cuando el mundo parece incendiarse a su alrededor. Porque existe un instante tan pequeño que la mayoría de las personas ni siquiera logra notarlo, un espacio invisible entre aquello que sucede y la reacción que viene después. Un segundo silencioso tan breve que parece insignificante y, sin embargo, dentro de ese segundo se define gran parte del destino emocional de una persona, porque es precisamente ahí donde unos terminan destruyendo relaciones, tomando decisiones impulsivas, pronunciando palabras que jamás podrán retirar, mientras otros aprenden lentamente a construir una calma tan profunda que ni siquiera el caos más intenso logra romperla.
Y aunque parezca increíble, la diferencia entre una vida gobernada por el impulso y una vida guiada por la sabiduría muchas veces cabe dentro de unos cuantos segundos de conciencia. Tal vez no lo habías pensado de esta manera, pero gran parte de tu sufrimiento no aparece por las situaciones en sí mismas, sino por la velocidad con la que reaccionas a ellas. Porque cuando alguien te contradice, te ignora, te hiere, te decepciona o simplemente no actúa como esperabas, tu mente entra en un estado de urgencia emocional donde todo parece exigir una respuesta inmediata, como si el silencio fuera peligroso, como si esperar fuera perder, como si no responder de inmediato significara quedarte indefenso frente al mundo. Y entonces actúas desde el impulso, hablas desde la herida, reaccionas desde el enojo y más tarde llega el arrepentimiento silencioso. Ese momento donde vuelves a repasar lo ocurrido una y otra vez pensando, si tan solo hubiera esperado unos segundos más, si tan solo hubiera respirado antes de hablar, si tan solo hubiera tenido un poco más de control. Pero escucha esto con atención, porque esta idea puede cambiar por completo tu vida si realmente decides comprenderla. No todo merece una respuesta inmediata, no todo necesita tu energía emocional, no todo requiere una batalla, y muchas veces la mayor señal de madurez no es saber qué decir, sino saber cuándo permanecer en pausa hasta que tus emociones dejen de gritar tan fuerte y tu sabiduría pueda finalmente tomar el control. Porque hay una enorme diferencia entre responder y reaccionar. Reaccionar es automático, impulsivo, emocional, desordenado, mientras que responder es consciente, firme, inteligente y profundamente deliberado. Imagínate por un instante lo diferente que sería tu vida si aprendieras a dominar ese pequeño espacio antes de actuar. Si la próxima vez que alguien intentara herirte tú fueras capaz de detenerte aunque fuera por unos segundos, respirar profundamente y preguntarte algo simple pero poderoso. ¿Realmente vale mi paz esta discusión? Porque muchas veces descubrirías que aquello que parecía tan urgente en realidad no merecía ocupar tanto espacio en tu mente. Descubrirías que no todos los conflictos tienen el tamaño que tu emoción les da en el momento. Descubrirías que la mayoría de las guerras emocionales terminan perdiendo intensidad cuando dejas de alimentarlas con impulsividad. Y aquí es donde aparece una de las mayores paradojas del crecimiento interior. Porque solemos pensar que actuar rápido nos hace fuertes, cuando muchas veces la verdadera fortaleza aparece en la capacidad de esperar, de observar, de resistir el deseo inmediato de reaccionar, porque se necesita mucha más disciplina para guardar silencio cuando tu orgullo quiere gritar, mucha más fuerza para respirar cuando tu rabia quiere responder, mucha más madurez para conservar la compostura cuando todo dentro de ti exige descontrol. Y quizá nadie te lo dijo antes de esta manera, pero una persona verdaderamente fuerte no es aquella que gana todas las discusiones, sino aquella que ya no necesita pelear todas las batallas. Piensa por un instante en cuántas veces has entregado tu tranquilidad a situaciones pasajeras, cuántas noches has perdido sueño pensando en algo que hoy ya ni siquiera importa. ¿Cuántas veces permitiste que alguien arruinara todo tu día simplemente porque dijo algo que no te gustó? ¿Cuántas veces dejaste que una crítica se convirtiera en una tormenta dentro de tu cabeza, como si las palabras ajenas tuvieran autoridad para decidir cuánto vales? Y aquí quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo, porque quizá una de las razones por las cuales te sientes emocionalmente agotado no es porque el mundo sea demasiado duro contigo, sino porque todavía no has aprendido a proteger tu mente del ruido innecesario. Porque la verdad es esta: no puedes controlar lo que la gente dirá, no puedes controlar las traiciones, las decepciones, las injusticias ni los cambios inesperados de la vida. Pero sí puedes controlar la velocidad con la que permites que todo eso invada tu interior. Sí puedes aprender a cerrar ciertas puertas mentales. Sí puedes entrenarte para que no cualquier comentario tenga acceso directo a tu paz, porque una mente sin disciplina es como una casa sin puertas. Cualquier ruido entra, cualquier opinión se instala, cualquier conflicto se vuelve personal, cualquier emoción termina gobernando el día entero.
Y quiero que imagines esto profundamente, porque puede convertirse en una imagen que cambie tu manera de verte a ti mismo. Imagina que tu mente es como un reino, un lugar sagrado, donde solo deberían entrar aquellas cosas que aportan claridad, fortaleza y propósito. Pero durante demasiado tiempo quizá has permitido que cualquiera entre sin permiso, personas que traen caos, pensamientos que traen miedo, recuerdos que alimentan inseguridades, palabras ajenas que se quedan viviendo dentro de tu cabeza mucho más tiempo del necesario. Y el resultado de eso es agotamiento, confusión, ansiedad, una sensación constante de estar emocionalmente cansado sin entender exactamente por qué. Por eso llega un momento donde debes hacer algo profundamente incómodo, pero absolutamente necesario. Debes comenzar a preguntarte con honestidad brutal qué cosas ya no merecen vivir dentro de ti. ¿Qué discusiones ya no merecen seguir ocupando espacio en tu corazón? ¿Qué personas ya no merecen tanta autoridad sobre tu estado emocional? Porque no toda presencia merece permanencia y no todo pensamiento merece atención. Y parte de convertirte en alguien emocionalmente fuerte consiste precisamente en aprender a elegir cuidadosamente aquello que permites que permanezca dentro de tu mente. Porque quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con suficiente claridad. Tu paz tiene un precio, y muchas veces ese precio se llama renunciar a tener siempre la razón, renunciar a reaccionar, renunciar a demostrar, renunciar a explicarte ante quien decidió malinterpretarte, renunciar a desgastarte intentando convencer a personas que ya eligieron no comprenderte, porque hay momentos donde insistir demasiado no es amor propio, es apego al conflicto, y llega un punto donde proteger tu tranquilidad se convierte en una forma de respeto hacia ti mismo. Y dime algo con absoluta sinceridad. ¿Cuántas veces has confundido el impulso de responder con valentía, cuando en realidad solo era miedo a quedarte quieto? ¿Cuántas veces sentiste que debías actuar inmediatamente solo porque no soportabas el silencio? ¿Cuántas veces terminaste emocionalmente agotado por peleas que jamás debieron ocupar tanto espacio en tu vida? Porque tal vez hoy sea el día en que finalmente comprendas que tu energía es demasiado valiosa para seguir entregándola a todo aquello que solo viene a robarte calma. Y si has llegado hasta aquí, quiero proponerte algo importante, algo pequeño pero profundamente poderoso. Porque el cambio no ocurre cuando entiendes algo una sola vez, ocurre cuando decides practicarlo. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, que una situación quiera sacarte de tu centro o que la vida parezca empujarte hacia el descontrol, prométete algo. Espera unos segundos más de lo que normalmente esperarías. Respira más profundo de lo habitual. Guarda silencio un poco más de lo que tu orgullo considera cómodo, porque en ese pequeño acto silencioso puede estar naciendo una versión de ti mucho más fuerte, mucho más libre y mucho más sabia de lo que jamás imaginaste. Porque todavía queda una verdad aún más profunda por descubrir, una verdad que puede cambiar completamente la forma en la que te relacionas con la pérdida, con el miedo, con el apego y con todo aquello que hoy todavía tiene demasiado poder sobre tus emociones. Porque existe una prisión invisible de la que casi nadie habla, una prisión silenciosa que no tiene barrotes, cadenas ni paredes, pero aún así mantiene a millones de personas emocionalmente agotadas, ansiosas y permanentemente temerosas. Una prisión construida por el apego, por esa necesidad inconsciente de controlar aquello que jamás estuvo realmente bajo nuestro dominio. El apego a personas, a resultados, a expectativas, a imágenes que fabricamos sobre cómo debía verse nuestra vida, sobre cómo debían actuar los demás, sobre cómo debían permanecer ciertas etapas para siempre. Y aunque al principio parece algo normal, algo incluso inevitable, con el tiempo termina convirtiéndose en una de las fuentes más profundas de sufrimiento. Porque cuanto más te aferras a algo, más miedo sientes de perderlo. Y cuanto más miedo sientes de perderlo, más frágil se vuelve tu paz. Piénsalo profundamente por un instante. ¿Cuántas veces has sufrido más por la posibilidad de perder algo que por la pérdida misma?
¿Cuántas veces tu mente creó escenarios de abandono, fracaso, rechazo o decepción incluso antes de que ocurrieran? ¿Cuántas veces te descubriste aferrándote desesperadamente a alguien, a una relación, a una oportunidad o a una etapa de tu vida, solo porque la idea de soltar parecía insoportable? Porque la mente humana tiene una extraña tendencia a creer que aquello que ama debe permanecer para siempre, como si el cambio fuera un error, como si el tiempo tuviera la obligación de respetar nuestros deseos, como si las personas estuvieran destinadas a quedarse exactamente como las conocimos. Y es precisamente ahí donde nace gran parte del dolor que hoy llevas dentro sin darte cuenta. Porque hay algo profundamente agotador en intentar detener aquello que por naturaleza está destinado a transformarse. Algo extremadamente cansado en luchar contra el movimiento inevitable de la vida, como querer detener el paso de una estación, como exigirle al mar que no cambie de marea, como pedirle al viento que nunca deje de soplar. Y sin embargo eso es exactamente lo que hacemos emocionalmente una y otra vez. Intentamos congelar personas, momentos y circunstancias. Intentamos sostener cosas que ya comenzaron a cambiar. Intentamos revivir versiones del pasado mientras ignoramos que la vida jamás se detiene para preguntarnos si estamos listos para avanzar. Y quizá esta sea una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Nada te pertenece realmente, ni las personas que amas, ni los momentos felices, ni los éxitos, ni siquiera las versiones antiguas de ti mismo. Porque todo en esta vida es temporal, todo cambia, todo se mueve, todo evoluciona o desaparece. Y aunque esa idea pueda parecer dolorosa al principio, también contiene dentro de sí una forma extraordinaria de libertad. Porque cuando finalmente comprendes que nada es permanente, dejas de vivir aterrorizado por la pérdida, dejas de sostener con desesperación aquello que inevitablemente tendrá que transformarse, y comienzas a amar desde un lugar mucho más sano, más consciente y más sereno. Imagina lo diferente que sería tu vida si dejaras de vivir con el miedo constante de perder, si ya no necesitaras controlar cada conversación, cada resultado, cada comportamiento ajeno, si aprendieras a disfrutar algo sin convertirlo inmediatamente en una necesidad emocional, porque existe una enorme diferencia entre amar y depender, entre valorar algo y vivir aterrorizado por su ausencia, entre cuidar una relación y convertirla en el centro absoluto de tu estabilidad interior. Y muchas veces confundimos amor con posesión, cercanía con control, permanencia con seguridad, cuando en realidad aquello que más intentamos retener suele ser precisamente lo que más sufrimiento termina generándonos. Hay personas que viven permanentemente tensas porque toda su tranquilidad depende de factores externos, depende de que otros las entiendan, de que alguien permanezca, de que las cosas salgan exactamente como planearon, de que nadie cambie, de que no llegue el rechazo, de que no exista la decepción. Y el problema de construir tu paz sobre cosas tan inestables es que terminas viviendo emocionalmente vulnerable, como alguien intentando construir una casa sobre arena mientras el mundo cambia constantemente debajo de sus pies, porque cualquier movimiento externo se convierte inmediatamente en una amenaza interna. Cualquier alteración se siente como un derrumbe, cualquier pérdida parece el final de todo. Pero quiero decirte algo importante, algo que quizá necesites escuchar justo ahora. La verdadera estabilidad emocional no aparece cuando finalmente consigues que todo permanezca igual. Aparece cuando desarrollas la capacidad de seguir estando bien incluso cuando las cosas cambian, incluso cuando alguien se va, incluso cuando un plan fracasa, incluso cuando la vida toma un rumbo completamente distinto al que imaginabas, porque ahí es donde nace una fuerza interior completamente diferente. Una fuerza silenciosa, madura y profundamente transformadora. La fuerza de quien ya no necesita controlar todo para sentirse seguro. Y esto no significa convertirse en alguien frío, distante o indiferente. No significa dejar de amar, dejar de ilusionarse o vivir sin emociones. Significa algo mucho más poderoso. Aprender a amar sin apegarte. Aprender a construir sin obsesionarte.
Aprender a valorar sin convertir algo en el único sostén de tu felicidad. Porque cuando toda tu estabilidad depende de una sola cosa, inevitablemente terminas viviendo con miedo, y una mente gobernada por el miedo jamás puede experimentar verdadera paz. Quiero que te hagas una pregunta incómoda, una pregunta que tal vez pueda revelar mucho sobre el lugar emocional en el que estás ahora mismo. ¿Qué parte de tu sufrimiento actual viene realmente de la situación? ¿Y qué parte viene de tu resistencia a aceptar que algo ya cambió? Porque muchas veces el dolor no aparece únicamente por lo ocurrido. Aparece porque seguimos peleando internamente con una realidad que ya sucedió. Seguimos esperando versiones antiguas de personas que ya no existen. Seguimos intentando revivir etapas que ya terminaron. Seguimos negociando emocionalmente con algo que la vida hace tiempo decidió mover. Y aquí quiero que escuches esto con absoluta profundidad, porque esta frase puede quedarse contigo durante mucho tiempo. Aferrarte demasiado a algo no lo protege. Solo hace más dolorosa su posible pérdida, porque la vida tiene una forma extraña de recordarnos constantemente que todo es prestado. Cada conversación, cada oportunidad, cada etapa, cada vínculo, incluso este mismo instante que estás viviendo ahora mientras escuchas estas palabras, todo tiene un tiempo, todo cumple un ciclo, todo deja algo y luego continúa su camino. Pero hay algo extraordinario que sucede cuando finalmente dejas de resistirte al cambio. Algo profundamente transformador comienza a nacer dentro de ti. Una calma distinta, una sensación de ligereza, una capacidad nueva para disfrutar sin ansiedad, para amar sin desesperación, para avanzar sin cargar tanto miedo, porque el día en que aceptas que no puedes retenerlo todo, también descubres algo maravilloso. Nunca necesitaste controlar cada cosa para seguir siendo tú. Nunca necesitaste que todo permaneciera intacto para continuar creciendo. Nunca necesitaste garantías absolutas para encontrar paz. Y quizá esta sea la gran paradoja que transforma a las personas emocionalmente fuertes. Cuanto menos necesitan controlar, más libres se vuelven. Cuanto menos se aferran, más disfrutan. Cuanto menos miedo tienen de perder, más profundamente aprenden a vivir, porque ya no viven desde la ansiedad de conservarlo todo. Viven desde la gratitud de experimentar lo que tienen mientras existe.